tutoría A1 Box 3, UP8, miembros superiores. Bueno, voy a avanzar con mis escasos conocimientos de anatomía y cualquier cosa me corregirá. ¿Qué nos dice Wikipedia sobre los miembros superiores? Bueno, Wikipedia dice esto y que me parece que está bien. Dice que lo podemos dividir en 4 segmentos: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular está formada básicamente por 2 huesos, se llaman clavícula y escápula, y la articulación del hombro que conectaría estos 2 huesos con el hueso siguiente del otro segmento del miembro superior, que es el brazo, y cuyo hueso, un hueso largo, es el húmero, que se articula con la articulación del codo con el otro segmento más distal, que es el antebrazo, y que está formado por 2 huesos, el cúbito y el radio. Que a su vez este segmento se articula con la articulación de la muñeca con el último segmento, que es la mano, que tiene interesante la cantidad de huesos, que los divide en carpo, que según dice son 8 huesos, el metacarpo, que son 5, y la falange, que son 14. Me costó un montón entender por qué eran 14. Bueno, muy bien. En total, si uno suma todo esto, dice que son 32 huesos y hay 45 músculos, de los cuales yo conozco uno solo, el bíceps. Muy bien. Y después dice, hay unas cosas generales, que esto ya lo vamos a ver y veremos si Wikipedia está muy bien o no. Dice que está irrigado, o sea, la sangre llega al miembro superior a través de una arteria, se llama arteria axilar. Y la sangre es drenada, es decir, sale y vuelve hacia el tronco, por venas de las que tenemos basílica, axilar y cefálica. Y después está inervado, o sea, la parte del sistema nervioso que llega, se llama plexo braquial. Muy bien. Eso es lo que nos dice Wikipedia, y Wikipedia se equivoca tan poco en las cosas que sé, que supongo que se equivoca poco en las cosas que no sé. Así que bueno, esto me resultó, es un buen resumen que habrá que ver después de las discusiones que tengamos mañana y pasado, cuánto de esto era cierto y cuánto no. Muy bien, entonces esto vamos a profundizar en las clases. Lo que nos vamos a centrar un poco hoy en la cuestión de músculo. Nosotros sabemos que el tejido muscular es uno de los tejidos fundamentales que constituyen nuestro organismo, y el tejido muscular básicamente construye, forma la mayor parte de órganos que conocemos como músculos. Y lo podemos dividir a ese tejido en básicamente 3 tipos. El estriado esquelético, el estriado cardíaco, el estriado liso. Tiene algunas cosas en común, por algo que están dentro del mismo tipo de tejido, algunas cosas diferentes. Un buen dibujo. El estriado esquelético son fibras, las células son fibras, son alargadas, tienen múltiples núcleos y tienen estrías, son estas líneas horizontales que lo cruzan, por eso el nombre de estriado. El músculo liso, que está acá en el siguiente orden, es distinto, no tiene esas estrías, y las células tienen forma de huso, tiene una forma así alargada. Estas también son alargadas, pero son como cilíndricas. Estas son células que tienen este formato y habitualmente tienen un núcleo, en cambio acá tienen varios núcleos. Y el cardíaco es un tipo de músculo estriado, pero tiene una forma donde las células se vinculan de una manera diferente, y que supongo que esto se estudia más en detalle en trabajo y tiempo libre. Supongo. Por cómo sigo las materias. O sea, ahí se da un poco más de detalle. Acá nos interesa, estamos hablando de articulación, músculos de los miembros superiores, podemos estudiar los miembros inferiores, nos interesan los músculos esqueléticos, que son voluntarios, y el músculo liso porque forma parte de la vasculatura, de los vasos que irrigan básicamente el miembro.
Y acá tenemos un poco la histología. Esta es una linda imagen que encontré en internet del músculo esquelético. Se ve de esta manera cuando uno lo mira en una microscopía óptica convencional, teñida con hematoxilina y eosina, que es la tinción más común, donde se ven las estrías, que acá están dibujadas, acá se ven. Se ve todo de esta manera siempre el músculo. En cambio, el músculo liso que tenemos acá, el siguiente, no tiene ese formato de estría. Y el músculo cardíaco está un poquito más chico, pero bueno, acá se alcanza a ver, también tiene estrías. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar ahora en el músculo esquelético. Acá tengo un dibujo, fondo negro, porque lo tenía hecho en blanco, así que bueno, tengo que trabajar en fondo negro acá. Y acá hice como una cuestión, una división jerárquica del tema, ¿no? Acá lo puse en un miembro inferior, pero bueno, nosotros en el miembro inferior tenemos músculo. El músculo es un órgano que su principal propiedad es esta, es de acortarse, de ejercer fuerza. Vamos a cambiar de color. Es decir, la longitud se acorta cuando el músculo ejerce su función. Y eso lo hace gracias a que, bueno, el músculo está formado por fibras musculares, son células, que están agrupadas entre sí formando fascículos musculares. Y a su vez las fibras en su interior tienen lo que conocemos como miofibrilla. La miofibrilla es parte de eso. Acá, esta miofibrilla, que es una cosa extremadamente microscópica que está dentro de la célula, acá está ampliada. Y esa miofibrilla tiene las estrías que nosotros hablamos. Y esas estrías tienen un ordenamiento especial. Esperen, vamos a cambiar un poquito acá. Vamos a poner más finito. Esas estrías se pueden dividir. ¡Opa! Fue. Siempre hay está rebelde esto. Esas miofibrillas tienen un ordenamiento, esas estrías que se repiten a lo largo de la miofibrilla. Si uno se fija acá tengo una línea, en este sector tengo una línea gruesa, acá tengo una línea gruesa, y acá dentro tengo una línea fina. Después, si miro acá, tengo otra línea gruesa, y si comparo qué hay dentro de este sector con dentro de este sector, dice lo mismo. Bueno, a esa porción que se repite a lo largo de la miofibrilla se llama sarcómero. Y lo llaman la unidad funcional del músculo. Y el sarcómero tiene diferentes líneas que acá abajo está ampliado ahora. La línea gruesa que yo dibujé acá, no es gruesa en realidad, pero la dibujé gruesa para poder dibujarla. La dibujé ahora acá. Eso se llama línea Z. Por el otro lado voy a tener otra línea Z, que sería esta. Sería lo que delimita al sarcómero. Después, tengo acá toda una línea, toda una zona que incluye una línea Z, que sería esto, que nos llamamos banda I. Y tenemos toda una zona, que sería esta, que se llama banda A, que a su vez tiene una línea central, que es la línea banda M, y una zona oscura, en este caso se llama banda H. Esto es bastante difícil de acordarse todos los números, las letras que le ponemos, pero esa es la constitución de un sarcómero. Es decir, el sarcómero está constituido por, lo vamos a ver acá abajo, por básicamente dos tipos de proteínas, que se agrupan formando filamentos. La miosina es una proteína, forma filamentos gruesos, por eso acá está dibujado grueso. Se me reveló. ¿Qué pasó acá? Oh, bueno, no me deja escribir. Vamos a ver qué está pasando. Debe estar pensando. Entonces, el sarcómero está formado, hasta que me habilite un poco el puntero,
está formado por filamentos gruesos, que están representados acá, por una línea más gruesa, y que tiene básicamente una proteína que se conoce como miosina. Y por filamentos finos, que están enganchados entre sí los filamentos finos, y cuya proteína fundamental es la actina. Bien, ahí se reveló. Acá estamos de nuevo. Entonces acá es como que yo en este esquema, vamos a limpiar, voy a tratar de construirlo y desconstruirlo, ¿no? Es decir, analizarlo de un lado hacia el otro. Vamos a tratar de hacer el análisis de acá abajo hacia arriba. Nosotros decimos, bueno, un sarcómero está compuesto por filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos finos se enganchan entre sí de esta manera. ¿Qué constituye cada uno de ellos? Bueno, los filamentos gruesos, como vemos acá, se extienden a lo largo de toda la banda A. En cambio, los filamentos finos, como podemos ver acá, toman una parte de la banda A y toda la banda I. Sería esta parte, acá faltaría una línea. Entonces, ¿por qué? Vamos a tratar de entender por qué se ven las líneas. Por ejemplo, la línea Z. ¿Qué sería la línea Z? La línea Z es justamente la zona donde se unen los filamentos finos que salen para un sarcómero y salen para el otro. La banda A, como dijimos, son los filamentos gruesos, pero la banda A su vez tiene una banda H y una banda M. La banda H es la zona del filamento grueso que no queda superpuesto con el filamento fino. Cuando el grueso se superpone con el fino, me forma toda esta parte. Acá también sería esto. Y aquella parte de los filamentos gruesos que no se superponen con los finos, me constituye la línea H. Y la banda M, los filamentos gruesos tienen en el medio una zona de engrosamiento, que es lo que hace la línea M. Y la banda I, como dijimos, es toda la zona de filamentos finos que no están superpuestos con los gruesos. Entonces, bueno, esto tengo que encontrar la forma de contarlo sencillo, no enroscarme, no entrar en grandes detalles de las bandas y solo hablar si me lo preguntan. Pero bueno, esto tiene una particularidad, que tiene la particularidad que esto puede acortarse. Como yo le dije, el filamento grueso es miosina, el filamento fino es actina. Pero hay otras proteínas. Es decir, si yo me metiera a nivel molecular acá, ¿qué tengo acá? Un filamento, o vamos a hacerlo mejor acá, para que se entienda mejor. Acá tengo un filamento fino, que es actina, que sería esto, y un filamento grueso, que sería miosina, que sería esto. Entonces ahí, la actina y la miosina interactúan, pero hay dos proteínas más. Esta que está representada por 3 óvalos violeta, que es la troponina, y otra proteína que está en marrón, que es la tropomiosina, que está como metida en el camino e impide que la actina y la miosina interactúen entre sí. Entonces eso es lo que yo tendría ahí a nivel molecular. ¿Cómo funciona la contracción? Mientras esto esté así, no puede haber contracción. ¿Por qué? Porque para que haya contracción, la miosina tiene que interactuar con la actina. Son proteínas. ¿Cómo van a interactuar? Por fuerzas de Van der Waals. De esa manera van a interactuar. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona así. Yo acá había representado por 3 óvalos violeta a la troponina y por una línea curva, una línea quebrada a la tropomiosina. Entonces, quien inicia el proceso de contracción es un catión, que es el calcio, que al ingresar a la célula se une a la troponina. Y al unirse a la troponina le pega una patada a la tropomiosina que estaba entorpeciendo la unión. Entonces la cosa es así.
Acá tenía el filamento grueso de miosina y el filamento fino de actina, que no podían interactuar porque la tropomiosina está metida en el camino. Llega el calcio se une a la troponina y eso desplaza la tropomiosina. Y entonces acá se puede pegar, veo que interactúa. Acá habrá fuerzas de London, fuerzas de dipolo-dipolo y demás interacciones que permiten unirse. Una vez que se unió, se va a producir un movimiento de este engrosamiento de la miosina, se dobla hacia atrás. Y al doblarse hacia atrás, como podemos ver acá, el filamento fino que estaba en esta posición se desplazó. Entonces, ese es el mecanismo de contracción. Entra el calcio, desplaza la tropomiosina, se une la miosina a la actina, gira la cabeza a la miosina desplazando el filamento de actina en sentido hacia el lado de la miosina. Y eso produce un acortamiento. Luego, tiene que ingresar, ustedes ya esto lo conocen, hemos hablado, el ATP es una molécula que tiene energía, tiene que ingresar ATP y cuando ingresa ATP se desplaza este ADP que había quedado acá sin energía, vuelve a entrar el ATP y cuando entra ATP se despega. Se despega. Y al despegarse puede volver a repetirse el ciclo. Se va a volver a unir y va a volver a girar la cabeza. Y de esa manera se va a ir desplazando el filamento de actina cada vez un poquito hacia la izquierda, en este caso, haciendo que el filamento fino y grueso se desplace. Que sería algo así. Yo acá tengo, este es el filamento grueso, vamos de nuevo para atrás, este es el filamento grueso, esto es una parte del filamento fino, acá recuerden que empezaría el otro sarcómero, dibujé solo un sarcómero. Esta es la zona A y esta es la zona I. Cuando se produce la contracción, los filamentos, los finos se van desplazando hacia adentro, los de la derecha hacia la izquierda y los de la izquierda hacia la derecha. Fíjense lo que pasó. El filamento fino se mete más dentro del grueso y acá se produjo un acortamiento de la zona I. La zona I que, vamos a ver para atrás, la zona I que abarcaba todo esto, al producirse la contracción, ahora la zona I queda más cortita. Pero la zona A queda igual. ¿Por qué? Porque la zona A la delimita el filamento grueso que en realidad ninguno de los dos filamentos se acorta. Lo que ocurre es que entre ellos se corren y al correrse se produce un acortamiento del sarcómero. Entonces, resumiendo, uno diría, bueno, la contracción del músculo resulta de la contracción individual de cada uno de los sarcómeros que se produce por interacción entre las moléculas de actina y miosina en presencia de calcio y ATP. Punto final.